Pues ya sabéis que con esta música relajante, con esta sintonía que nos transporta a otro lugar quizás, arranca ese espacio fantástico de los amigos de la Escuela Alemán del Tarot de Marsella. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. Fantástico, ya hemos vuelto, ya sabéis, hemos comentado ya durante este mes de agosto que íbamos aprovechando esos espacios que ya se habían emitido, aquellos que más interés habían planteado a la gente, a los oyentes, y hoy por fin estáis aquí después de vacaciones. Bueno, eso de vacaciones relativo, ¿no? Porque pues os preguntaba por ese trabajando fantástico viaje a Marsella. Ha sido fantástico. Sí. Fenomenal. Sí. Yo he echado mucho de menos al programa y a los oyentes y a vosotros. Pues ya estamos aquí aprovechando otra vez ese contacto fantástico mediante el sonido que es tan bonito, ¿no? El mundo de la radio, la verdad, sobre todo a estas horas de la noche, que seguro lo que se cuenta, lo que se dice, como que entra mucho mejor, ¿no? Que queda más a fuego, sobre todo cuando hablamos de estos temas. Hoy, además, vamos a hablar de algo que curiosamente, hablamos de la escuela de tarot marsellés, de Lemat, de la baraja, etcétera, pero nunca nos hemos metido de lleno en la baraja de tarot, en una baraja que es vuestra, por decirlo así. Fue totalmente restaurada desde la primera línea hasta la última. Y estuvimos investigando acerca de barajas muy antiguas para restaurar y recuperar los símbolos que se habían perdido, o mejor dicho, unos por ignorancia, porque se habían perdido creyendo que eran dibujitos, y otros porque detrás de esto había una información subliminal, que es que la gente no sepa que ayuda a evolucionar, porque son códigos que nos ayudan a abrir portales multidimensionales, cada uno de los códigos que hay ocultos dentro de la baraja, y eso fueron quitados unos con intención, porque como hubo persecuciones en la Edad Media y todo este tipo de historias que ya sabemos, entonces unos se perdieron con intención y otros por deformación del dibujo, que ahora Daniel hablará acerca de eso. Tan importantes son esos detalles, es decir, el hecho de que una carta, un arcano, me lo invento, lleve un color en lugar de otro, claro, en la manga, por ejemplo, no sé, o aparezca encima de la mesa 2 dados en lugar de 3. Claro. ¿Eso es esencial para luego? Lo más, digamos, importante de este trabajo es lo siguiente. En primer lugar, cuando uno estudia el tarot, estamos hablando de la baraja del tarot de Marsella, que es considerada la más clásica y tradicional y al mismo tiempo antigua, uno se da cuenta de que tiene una particularidad muy especial, y es de que todos los elementos están relacionados. Uh-huh. Las otras barajas de tarot que existen en el mercado, que pueden ser más bonitas o mejor hechas o peor, son barajas donde cada carta tiene, digamos, una particularidad única, pero no existe, digamos, ninguna estructura, ningún código que permita relacionar esa carta con otras. Es decir, cada una es como una creación independiente. En el tarot de Marsella es la única baraja en el mundo en donde existe una interrelación entre todos los elementos de las cartas. Es decir, si nosotros vemos un símbolo en una carta, pues este símbolo después aparecerá repetido en otra, ¿no? Ajá. De manera que podríamos decir que todos los símbolos están repetidos. Entonces, ¿qué ocurre? En el trabajo de reconstrucción del tarot, nosotros en lugar de restauración preferimos hablar de reconstrucción, porque es como un rediseño desde cero, nuevo. Lo que descubrimos es de que habían muchos de esos elementos repetidos que se habían perdido con el paso del tiempo, y de lo que se trataba es de recuperar esos símbolos, ¿no? Porque, claro, el hecho de tener una baraja con una gran cantidad de símbolos, ¿qué es lo que permite? Relacionar mejor las cartas entre sí. Este sería uno de los propósitos fundamentales. Otro de los propósitos fue que si nosotros vemos cualquier baraja de tarot que esté en el mercado, de tarot de Marsella, estamos hablando, veremos de que el dibujo realmente es bastante deficiente. Uh-huh. En ocasiones incluso pareciera que fuera dibujado por un niño, ¿no? Sí. De lo, podríamos decir, mal que está el dibujo. Entonces, muy simple, ¿no? Muy simplista. Sí, entonces esto es una cosa que ha sido también una deformación, ¿no? Sufrida a través del tiempo. Y nosotros lo que hicimos fue, podríamos decir, tratar de recuperar también el dibujo original, de manera que nuestra baraja de tarot, que se llama Lemat, ¿no? En esta baraja lo que vemos es de que hay unos trazos muy definidos en el dibujo. Es decir, se ve perfectamente
todos los detalles de cada dibujo. Entonces tendríamos esas dos partes, ¿no? Recuperar los símbolos repetidos para dar mayor riqueza en la interpretación y después el dibujo, que es muy preciso, técnicamente muy preciso. La verdad estamos viendo, al menos yo estoy viendo, los oyentes lamentablemente, ¿no? Ya dijimos que algún día la radio tendría imagen. Sí. Esa baraja, lo que primero destaca, al que no entienda demasiado, es el brillo y el color dorado, ¿no? Exacto. Esta es una de las características fundamentales también de la baraja Lemat, y es que le hemos añadido un fondo dorado a la imagen. Este fondo dorado parte también de un estudio histórico, y es de que es posible encontrar barajas antiguas que eran realizadas usando la técnica llamada el pan de oro. El pan de oro es una laminilla de oro que se coloca en el fondo de una imagen. Es muy frecuente, por ejemplo, en los iconos religiosos. Cierto. Estas imágenes, estos cuadros de la Iglesia Ortodoxa, donde los iconos siempre llevan la lámina del pan de oro. En el arte medieval es muy frecuente también la utilización del pan de oro, es decir, la vemos en muchos cuadros, en muchas obras de arte, incluso en esculturas revestidas con el pan de oro. Bien, pues resulta que existen tarots antiguos donde se utilizaba también este pan de oro, ¿no? Y entonces, por eso tratamos también de recuperar esta antigua tradición. ¿Cuál es el sentido del pan de oro, del color dorado? Bien, el dorado está asociado al sol, a la luz, por esto simbólicamente también representa el día, ¿no? Y entonces nuestra baraja, que tiene por la parte de atrás un color azul oscuro con unas líneas geométricas blancas. Este azul oscuro en la época medieval representa la noche, con lo cual de alguna manera también a nivel incluso simbólico el tarot lo que nos muestra es el día y la noche, es decir, nos muestra el consciente y lo subconsciente. Cuando tenemos la carta boca abajo, azul oscuro, no sabemos qué carta es, por lo cual diríamos que estamos en el subconsciente, en la ignorancia. Sí. Solamente cuando giramos la carta y vemos de qué carta se trata, sale la luz, el dorado y la imagen de la carta en sí. Por lo cual diríamos una lectura de tarot es una combinación constante de subconsciente y consciente, traer a la parte consciente la información que desconocemos. Es decir, que de alguna manera estamos alternando el día y la noche, la luz y la oscuridad. Este, digamos, es el principio que se usaba en la época medieval. De hecho, nosotros tenemos algún libro, un facsímil medieval, en donde incluso las páginas están escritas con las iniciales, unas de color dorado y las otras de color azul oscuro, porque era un tema muy frecuente, es decir, el asociar estos dos colores, como digo, a la luz y a la oscuridad. Interesante. Luego yo siempre voy buscando la vuelta, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces he visto, puedo tocarlas, ¿verdad? Por supuesto. La parte de atrás de la baraja, es decir, cuando la tienes volteada y no se ve todo, como decías antes, es de un color azul intenso. Y hay un dibujo, yo no sé si tiene alguna importancia este dibujo, estas cuadrículas y esta circunferencia, o es simplemente algo anecdótico. No es algo anecdótico, es intencionado y es una revelación que yo tuve en su día cuando estábamos haciendo la baraja del tarot, y el padre me dijo: la geometría sagrada es fundamental. Nuestra parte de Binah, nuestro hemisferio izquierdo y derecho, sobre todo el Binah, está compuesto de geometría sagrada, y esta es la geometría que debemos de activar para que realmente podamos recibir percepciones espirituales. Entonces, ese dibujo nos ayuda a despertar. Y me dijo: todo el que toque este símbolo se despertará. Y como el color azul es la oscuridad, el blanco es Keter, y Keter lo que nos da es la luz. Entonces tenemos el dorado por un lado, que representa la conciencia, representa el Tiferet, y el Tiferet es de color dorado, y el subconsciente, que es la luna, es plateado. De ahí que tenga esos colores. Estamos nosotros abriendo el subconsciente con la conciencia despierta, que es lo que hace el tarot cuando lo tocamos. Nos abre portales dimensionales. O sea, no es casualidad el color, no es casualidad el símbolo, no es casualidad el número. Todo tiene un misterio y hay que descifrarlo. Y lo que tenemos que hacer es simplemente contemplar la carta. ¿Por qué? Si tú tienes un bolígrafo en la mano, sí, tú lo observas. ¿Y qué hace el bolígrafo? Transmitir fotones a tu ojo, el ojo al cerebro, y el cerebro ya transmite la imagen. Porque en realidad nuestro cerebro no ve el bolígrafo, es el fotón del bolígrafo que transmite esa imagen a nosotros. Pues la carta es exactamente igual. La simbología de la carta transmite la información que absorbe, porque los fotones son medios de comunicación interdimensional de mundos superiores a nosotros. Vienen aquí, se posan en este símbolo, y a través de la vista, a través de mirar,
lo contemplamos y pasa la información a nosotros. Por eso podemos interpretar lo que hay en el subconsciente de la persona, porque el tarot no es nada más que para abrir el subconsciente y para sacar la información, pero no solamente el subconsciente, sino el supraconsciente, porque tenemos la capacidad de ayudar a través de la información que nos llega de cómo resolver el conflicto que tiene el consultante. Vamos a explicar cómo fue el proceso que tiene su historia. Sí, cuéntanos porque supongo que eso llevó un tiempo. Sí, esto resulta que Encarna dice, he tenido una revelación, y entonces hace un dibujito y pone estas líneas. Y digo, a ver, ¿y cómo se te ocurre que vamos a poner esto en la parte de atrás de la carta, ¿no? O sea, son unas líneas que es como un doble cuadrado, ¿no? Unas líneas, digamos, aquí geométricas. Sí. Pero bueno, esto es una cosa que normalmente en las barajas de tarot no sale. Es decir, en una carta lo que sale es un dibujo en la parte de atrás, neutro, que son dibujitos pequeñitos, ¿no? No son dibujos así grandes, ¿no? Y bueno, ahí estábamos con la polémica esta. Es decir, que Encarna tenía la idea, pero yo tenía mi reticencia. La idea no, la revelación. La revelación y por el otro lado Y en estas que... Fíjate lo que pasó. En estas que estamos estudiando el libro este que te comentaba, el facsímil medieval, que es un Apocalipsis de San Juan, y en estas que me encuentro con una imagen de un sacerdote que tiene un libro... No. ¿Cómo que no? Así no fue. Aquí hay discusión importante. Teníamos el libro y yo dije, vamos a preguntarle al libro a ver qué nos sale. Entonces soplamos sobre el libro y abrimos y apareció el sacerdote. Entonces, con la baraja. exacto, la baraja no. Había un sacerdote. En la imagen de ese libro aparecía un sacerdote que estaba sentado. Y entonces tenía un libro en sus manos. Uh-huh. Pero en la parte exterior del libro tenía exactamente el mismo color y las líneas del dibujo que Encarna había diseñado para la baraja. Es decir, que realmente ahí dije, bueno, pues es cierto, hay que poner esto. Hay que poner, se buscaban señales, claro, ahí estaba. Ahí estaba. Qué bueno. Y eso ya, obviamente, pues ya os convence de alguna manera para utilizarlo en esa baraja. Evidentemente. Lo que desde ese momento, es decir, se aplica, digamos, en la parte posterior de la carta y luego vais añadiendo en los arcanos, en las diferentes cartas, vais recuperando todos esos símbolos. Perdidos. Pero eso es inmediato, o supongo que tiene un proceso de tiempo. Estuvimos 2 años, pero no solo nosotros, sino había un equipo de personas que nos ayudaban. Es decir, había un diseñador, había un investigador que colaboraba con nosotros, había una mujer que era especialista en el arte de los iconos ortodoxos, porque descubrimos de que en la técnica del dibujo habían muchas similitudes también con la técnica que se utiliza en el mundo del arte, de los iconos. Es decir, creamos un equipo de personas, ¿no? Es decir, que claro, es un trabajo inmenso, ¿no? Porque primero representa comparar todas las barajas antiguas. Claro. No solamente las barajas, sino también libros medievales de los cuales podemos sacar también información acerca de cómo se trataba el dibujo, ¿no? Es decir que, claro, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Luego ponte a diseñar desde cero el dibujo, es decir, a trazar las líneas, a ver cómo iban, ¿no?, los vestidos. Hasta incluso la anécdota de que en alguna de las cartas, pues nosotros hicimos ponerle a una persona un manto para ver por dónde caían los pliegues del manto, porque efectivamente hay cartas del tarot donde están mal dibujadas, es decir, que están en unas formas totalmente antinaturales, ¿no? Hasta el detalle de saber cómo los pliegues caían de forma natural. De forma natural del vestido, exactamente. Esto en la carta del Papa, del tarot, es exactamente así. Ahí podemos descubrir que... pero bueno, vimos de que, claro, habían unas líneas que en las barajas normales estaban presentes, pero no tenían sentido ninguno, ¿no? Porque los colores estaban mezclados. Esto, claro, tiene una explicación, y es de que estas cartas se hacían a mano, ¿no?, en la antigüedad. Claro. Entonces, hay muchos ejemplos donde es fácil descubrir de que se ha colocado un color por error en una zona donde iba otro, es decir, se ha solapado, es decir, el color ha invadido una zona que no le correspondería. Entonces, a partir de aquí, como unas barajas se copiaban de otras, claro, el error se va manteniendo y agravando, ¿no?, hasta el punto de que los propios vestidos pues tenían algunas líneas que no tenían explicación, es decir, eran absurdas, no tenían sentido. Por esto, digamos que nosotros lo que hicimos fue tratar de recuperar un poco la naturalidad del dibujo, el sentido, ¿no?, el sentido lógico del dibujo de los personajes. Pues
Vaya trabajazo. Sí, así fue. Y después viene la aplicación lógicamente del color. Y de pintar, ¿no? que estábamos allí con la rayita, ahora el color, el rojo, ahora el negro, ahora el lápiz, ahora... Bueno, ¿y esto con el ordenador se puede considerar un trabajo terminado o seguís en constante reciclaje? Es constante de hecho, hemos hecho ya varias ediciones de la baraja esta y siempre hay unos pequeños añadidos, ¿no? en cada edición, porque, claro, ahora no nos dedicamos enteramente a este tema, lógicamente, pero sí que de tanto en tanto pues van surgiendo, ¿no? Determinado tipo de modificaciones. Una, por ejemplo, la carta del sol, ¿no? En la carta del sol es una carta donde hay dos niños con un sol radiante y que hay unas gotas de agua en el cielo. Sí. En las primeras ediciones, imitando, pues claro, el ejemplo de barajas antiguas donde nosotros lo habíamos visto, estas gotas del sol son gotas que están subiendo, ¿no? Es decir, que es, digamos, como si las gotas fuera una evaporación del agua y suben, igual que ocurre en otra carta, que es la carta de la luna. Pero después nos dimos cuenta que esto no era así. Es decir, que habían barajas donde las gotas no iban hacia el sol, sino al revés, salían del sol. Porque efectivamente el sol lo que hace es irradiar, mientras que la luna, como es femenina, lo que hace es retener y atraer hacia sí. Es decir, el sol es expansivo, la luna es receptiva. Y entonces, en un caso, las gotas van hacia afuera, como una radiación, y en el caso de la luna van hacia ella, ¿no? Van hacia adentro. Este es un ejemplo, digamos, de estos añadidos, ¿no? De estas modificaciones que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta. Pero, claro, la versión, digamos, en general, el dibujo se ha permanecido básicamente el mismo. Tenemos varias versiones también de nuestra carta, ¿no? Esta que tenemos ahora en el estudio, pues es lo que llamaríamos nuestra versión de lujo, ¿no? De coleccionista, que no solamente tiene una impresión, como tienen las otras, sino que esta tiene un stamping, o sea, un estampado en oro y plata. Es decir, tiene el fondo dorado, pero también tiene los ojos, por ejemplo, de los personajes son plateados, ¿no? Parece que estén vivos. E incluso los ojos del sol también son plateados. Esto es una técnica, esto está dicho por el impresor, ¿no? Es una técnica de impresión única en Europa, porque lo que se utiliza habitualmente en el mundo de la impresión es un stamping. Sea dorado o sea plateado, ¿no? El stamping es la técnica que se utiliza, por ejemplo, en las encuadernaciones, ¿no? En los lomos de los libros. Pero no es frecuente, o por ejemplo, no conocemos nosotros, por lo menos la imprenta nos lo ha dicho así, ninguna obra que tenga el doble stamping, es decir, el dorado y el plateado al mismo tiempo. Esto significa que es una baraja que tiene, digamos, una cartulina delante, una en medio de color opaco, que impide pasar la luz de un lado al otro, y otra en la parte de atrás, es decir, son como tres partes unidas. Además de esto, tienen la impresión del stamping en dorado y después en plateado, con lo cual significa que se ha tenido que pasar varias veces por distintas máquinas hasta lograr el producto final. Estamos hablando, por tanto, de una baraja muy especial, adecuada para coleccionistas, pero también para el uso diario, pero en una versión que llamaríamos de lujo, ¿no? Una versión realmente muy especial. Hay barajas antiguas como la Visconti Sforza, que se hizo en Italia, en Turín, que todavía se puede obtener hoy día, que esa tiene un stamping dorado, por ejemplo. Esa baraja tiene un stamping dorado, pero en este caso estamos diciendo que además del dorado también tiene el plateado. De hecho, es una baraja que tiene vida. De hecho, cuando se coge una de los arcanos, una de las cartas, de las láminas, en función de cómo refleja la luz, pues tiene una forma de verse u otra, ¿no? Interesantísimo. Déjame recordar dirección, teléfono, todos los datos para que nuestros amigos se pongan en contacto con vosotros, porque arranca el nuevo curso, supongo que un montón de novedades. Calle Irlanda, número 36, ahí está la Escuela Lemat. Número de teléfono donde podéis contactar con los amigos de Lemat, el 93 311 51 22, 93 311 51 22, en la calle Irlanda número 36, y también muy fácil a través de la web, esa fantástica plataforma que yo creo que ya lo digo bien, tarotmarsella.com. Así es. ¿Lo he dicho bien? Muy bueno, bien, que no sirva de precedente. Tarotmarsella.com. Sobre todo los amigos de Latinoamérica saben que pueden disponer online de algunos de los cursos que realizáis. Obviamente los que están aquí en Barcelona pues pueden disfrutar en presencia de esos cursos, de las consultas. Y no sé, comentando un poquito novedades, cosas que estáis preparando. Una de las novedades que vamos a lanzar, creo ya próximamente, es una aplicación. Esta sí será de pago, una aplicación donde las personas pueden obtener la respuesta a diferentes combinaciones de cartas, ¿no? Ajá. Es decir, que la persona puede decir, a ver, ¿qué significa a nivel de trabajo el mago con el enamorado?
o qué significa el enamorado con el mago, porque el orden varía la interpretación. Entonces hemos hecho un sistema en el que la persona podrá saber no el significado individual de cada carta, que esto es relativamente sencillo porque en cualquier libro de tarot más o menos tendrás esta información, sino algo que normalmente no está escrito en ninguna parte, y es qué significa las cartas relacionadas entre sí. Entonces esa es una aplicación, yo creo que dentro de un mes o así aproximadamente esto ya estará disponible y permitirá a los estudiantes de tarot poder aprender los significados de relacionar las cartas. Esto que comentaba antes, ¿no? De la repetición, de que las cartas pues tienen unos símbolos que nos permiten ligar, establecer siempre un vínculo entre las cartas entre sí, pues esto hacerlo a través de una aplicación. Interesantísimo. Encarna, te veo con ganas de explicar algo más. Lo explicaremos la próxima semana, si Dios quiere, porque hay una confusión enorme cuando ven la carta de la guadaña, les tienen miedo, piensan que es la muerte, y ahí hay una información muy profunda, la combinación de la muerte con la templanza, la combinación de la muerte con el mundo, o sea, que significa mucho más allá de que vas a tener un problema físico, vas a tener un problema, va más allá. Lo explicaremos la próxima semana. Pues la próxima semana seguro explicaremos un poquito esa relación, esa guadaña, esa carta de la muerte, ¿no? Que es muy interesante recordar guadaña, mundo o guadaña, templanza, por ejemplo. Ese es un ejemplo. No solamente es lo que vemos, hay una profundidad mucho más allá. Pues esa que nos va a servir en profundidad, el día a día, perdona. Pues eso, que nos va a servir para el día a día, pero esa profundidad la desvelaremos la semana que viene en un nuevo curso avanzado de los amigos de la Escuela del MAD, porque realmente estos 20-25 minutos que hacemos cada semana es una especie de curso, ¿no? Una especie de seminario, un minicurso. Un minicurso que se está realizando, y yo, como siempre, os invito a que os paséis por LEMAD, porque si os ha gustado todo lo que os explican en 20 minutos, imaginaros en un curso, en una conferencia amplia, en un seminario, todo lo que podéis aprender con Encarna y con Daniel. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.